Bienvenidos a Max Plus. Hoy cerramos este recorrido con un repaso especial dedicado a las miniseries más adictivas que llegaron en 2025, historias breves pero intensas que demostraron que no se necesita una gran duración para dejar una marca profunda. Cada producción destacó por su ritmo, sus personajes y su capacidad para enganchar desde el primer minuto, convirtiéndose en favoritas del público por derecho propio. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 10. Adolescencia. La historia sigue el impacto que un crimen adolescente provoca en una familia que nunca imaginó verse en el centro de una tragedia nacional. Eddie, un padre de clase trabajadora, observa cómo su vida se derrumba cuando su hijo de 13 años es arrestado por el asesinato de un compañero de escuela. Lo que podría parecer un caso sencillo, se convierte en un retrato inquietante de la presión social, la violencia juvenil y la influencia que el entorno digital ejerce sobre los más vulnerables. La particularidad de la serie está en su estructura. Cada episodio se filma en una sola toma continua, una decisión creativa que añade tensión real y un ritmo casi documental. El equipo solo realizaba 2 tomas completas al día, lo que obliga a los actores a sostener emociones complejas sin interrupciones. Esa energía cruda se siente en pantalla, especialmente cuando la cámara utiliza drones para mostrar un crimen desde una perspectiva casi clínica y devastadora. El avance de la investigación expone silencios incómodos, fallas institucionales y un sistema que no sabe cómo proteger a los jóvenes ni cómo responsabilizarlos sin destruir sus vidas. Con la producción respaldada por Plan B, la serie combina una estética impecable con un comentario social potente y directo, una propuesta breve, intensa y difícil de olvidar. Número 9. Día Cero. Tras un ataque cibernético masivo que deja miles de muertos y paraliza al país, el gobierno se enfrenta a un caos sin precedentes. Nadie sabe quién está detrás del atentado. Potencias extranjeras, terroristas, grupos radicales o incluso fuerzas internas que buscan desestabilizar al país. En medio de la incertidumbre, la presidenta toma una decisión extraordinaria: sacar del retiro a un antiguo mandatario para liderar la investigación. El regreso de esta figura política provoca tensiones inmediatas. Viejas alianzas despiertan, enemigos reaparecen, y un equipo especializado se forma para desentrañar una red de mentiras que parece infinita. Cada pista contradice a la anterior. Cada avance revela información manipulada. Cada sospechoso tiene motivos para querer que la verdad jamás salga a la luz. La investigación se vuelve un laberinto donde confiar en alguien equivale a ponerse en riesgo. A medida que el país se aproxima al pánico colectivo, la presión política escala y el equipo descubre que la desinformación es tan peligrosa como el ataque mismo. La serie construye un suspenso constante, donde nada es seguro, y cualquier decisión puede desencadenar un conflicto mayor. Un thriller político que explora el miedo, el poder y la fragilidad de un país al borde del colapso. Número 8. Task, Unidad Especial. El relato sigue a Robbie, un recolector de basura en apariencia común que cría a sus sobrinos tras una tragedia familiar. Pero al caer la noche adopta una identidad completamente distinta: líder de un grupo de ladrones enmascarados que asaltan escondites de narcotraficantes y bandas violentas para quedarse con su dinero. Su justificación es simple: no dañan inocentes, solo quitan riqueza a criminales. Pero esa lógica se derrumba cuando los errores llegan. La situación se complica cuando Tom Brandis, un agente del FBI con un pasado doloroso y una vida marcada por el alcohol, se obsesiona con atraparlos. El choque entre ambos mundos estalla cuando la banda comete una torpeza que expone sus rostros ante los enemigos equivocados. Los Dark Hearts, una pandilla brutal, juran represalias, mientras la ley cierra el cerco. Robbie intenta mantener su doble vida sin que los niños descubran la verdad, pero cada decisión lo hunde más en un dilema moral imposible. Lo que impulsa la serie es la interpretación visceral de Tom Pelphrey, cuyo trabajo supera incluso al de Mark Ruffalo, y ha sido señalado como uno de los papeles más poderosos del año. Un thriller criminal intenso, humano y repleto de consecuencias. Número 7.
La Residencia. La trama se desarrolla en los espacios privados de la Casa Blanca durante una cena de Estado que termina en un asesinato brutal. Con 157 invitados y miembros del personal presentes, todos se convierten en sospechosos en un caso que exige precisión, estrategia y nervios de acero. La detective Cordelia Cup, brillante y metódica, asume la investigación enfrentándose al caos político, al orgullo de la élite y a un ambiente donde cada persona tiene algo que ocultar. La serie mezcla comedia satírica con misterio criminal, un tono arriesgado que funciona gracias a diálogos afilados y situaciones tan absurdas como tensas. Inspirada libremente en un libro sobre el personal real de la residencia presidencial, muestra el funcionamiento interno de un entorno donde la imagen pública importa tanto como la verdad. Cada episodio revela nuevas tensiones, alianzas entre funcionarios, rivalidades históricas, secretos matrimoniales y disputas de poder que nada tienen que ver con el crimen, pero que podrían explicarlo todo. El encanto del proyecto está en su ritmo veloz y en una protagonista que combina inteligencia, humor y un método poco convencional para resolver misterios. Un rompecabezas político divertido, elegante y sorprendentemente adictivo. Número 6. Morir de placer. La serie sigue a Molly, una mujer que recibe la noticia devastadora de que su cáncer ha regresado y ya no tiene cura. En lugar de resignarse, decide transformar el tiempo que le queda en una búsqueda personal intensa, rompiendo con su matrimonio y apoyándose en su mejor amiga Nikki para enfrentar la incertidumbre. Juntas, emprenden un recorrido emocional tan liberador como incómodo, explorando experiencias que Molly nunca se permitió antes. La sesión con su terapeuta la impulsa a incluir un objetivo inesperado en su lista de deseos: reconectarse con su propio placer antes de que sea demasiado tarde. Esa decisión la lleva a adentrarse en el mundo de las apps de citas, encuentros impulsivos y situaciones donde vulnerabilidad y deseo se mezclan sin filtros. El relato avanza con franqueza, sin suavizar el miedo, la culpa ni la libertad radical que Molly persigue. A pesar del tema, la serie no glorifica ni romantiza nada. Muestra el costo emocional de cada paso y el impacto que sus elecciones provocan en quienes la rodean. Lo que destaca es la honestidad con la que aborda enfermedad, amistad y autodescubrimiento. Un drama valiente que usa su premisa para hablar sobre vida, elección y dignidad. Número 5. American Prime Vow. La historia se sitúa en 1857, en un territorio donde la violencia es la norma y cada jornada puede ser la última. Sarah viaja con su hijo Devon hacia el oeste con la esperanza de reencontrarse con su esposo, pero el camino atraviesa zonas dominadas por disputas entre colonos, tensiones religiosas, comunidades nativas y la presión creciente de un gobierno decidido a expandir su control. El viaje, que inicia con esperanza, pronto revela un paisaje dominado por el miedo y la incertidumbre. En su travesía, madre e hijo encuentran protección en un experimentado montañés que comprende mejor que nadie la crueldad de la región. Entre asentamientos hostiles, choques con guerreros nativos y conflictos internos dentro de los propios grupos de viajeros, la frontera se convierte en un reflejo áspero de un país fracturado. El relato incorpora hechos históricos como la Guerra de Utah y la masacre de Mountain Meadows, usándolos para enmarcar el nivel de tensión que definía la época. Cada episodio muestra la lucha por sobrevivir en un mundo donde ninguna institución puede garantizar seguridad. La puesta en escena aprovecha paisajes abiertos que contrastan con la claustrofobia emocional de los personajes, atrapados entre sus miedos y la necesidad de avanzar. Un viaje implacable sobre fe, resistencia y los costos humanos de un territorio en disputa. Número 4. Black Rabbit. La narración se centra en Jake, dueño de un sofisticado restaurante de Nueva York que finalmente ha logrado estabilidad tras una infancia marcada por problemas familiares. Su vida parece ordenada hasta que su hermano mayor, Vince, reaparece. Adicto a la heroína, endeudado con prestamistas violentos y perseguido por sus propias decisiones, busca refugio sin tener nada que ofrecer a cambio. Jake acepta ayudarlo,
movido por la culpa y la memoria de un pasado que preferiría olvidar. Esa prueba de compasión se convierte en el inicio de un peligro creciente. Vince, incapaz de mantener control sobre sus impulsos, arrastra el caos hacia el restaurante. Dinero faltante, acuerdos ilegales y visitas inesperadas de prestamistas que ven en Jake una oportunidad. Las tensiones aumentan hasta desbordarse, y cada movimiento de Vince deja a Jake en situaciones más comprometidas. La temporada construye un retrato crudo de los vínculos familiares que pueden salvar o destruir. Conforme avanza la trama, los episodios exponen traiciones, secretos y decisiones desesperadas que obligan a Jake a decidir cuánto está dispuesto a sacrificar. El ambiente elegante del restaurante contrasta con la violencia en las sombras, subrayando la doble vida que ambos hermanos intentan sostener. Un drama intenso sobre lealtad, destrucción y las consecuencias de proteger a quien no quiere salvarse. Número 3. El Gran Guerrero. El relato sigue a Kayana, un líder guerrero de Kauai que presencia el avance imparable de fuerzas extranjeras sobre las islas hawaianas. Al viajar más allá de su hogar, descubre navíos, armas y estrategias que evidencian que el mundo exterior está a punto de imponer su dominio. Esa revelación lo obliga a replantear su papel dentro de un territorio dividido por rivalidades internas que facilitan la llegada de colonizadores. De regreso a Hawái, Kayana une fuerzas con Kamehameha, un jefe con la ambición de unificar todas las islas bajo un solo gobierno. Aunque ese objetivo implique campañas brutales, la alianza se vuelve un camino de victorias sangrientas y conflictos morales. La guerra avanza, los clanes caen uno a uno, y mientras Kamehameha se vuelve más implacable, Kayana comienza a cuestionar si el fin justifica los métodos empleados. La serie combina paisajes espectaculares con secuencias de batalla cargadas de simbolismo cultural. La visión indígena guía el tono, mostrando el choque entre tradición, supervivencia y poder. La construcción del mundo es íntima y épica a la vez, enfocándose en la identidad colectiva que se define en medio de la guerra. Una mirada poderosa a un periodo decisivo que marcó el destino de un pueblo. Número 2. El Gato Pardo. Ambientada en 1860, la historia sigue a Don Fabricio, un príncipe acostumbrado a la comodidad, la riqueza y el orden social que ha gobernado Sicilia durante generaciones. Su mundo privilegiado comienza a fracturarse con la llegada de Giuseppe Garibaldi y su ejército, decidido a unificar Italia bajo un nuevo sistema político que desplaza a la nobleza tradicional. Lo que antes parecía inamovible se convierte en un escenario donde nada está asegurado. La tensión crece cuando su sobrino Tancredi se une a los revolucionarios, representando la transición entre lo viejo y lo nuevo. Al mismo tiempo, Cedara, un hábil comerciante ligado al incipiente poder mafioso, usa la belleza de su hija Angélica para ganar acceso a los círculos aristocráticos, haciendo evidente que el país está cambiando con o sin consentimiento de sus clases altas. Don Fabricio debe decidir si proteger el legado que ha mantenido durante décadas o aceptar que su tiempo está llegando a su fin. La obra combina intriga política, romance y decadencia social en un retrato elegante de un imperio en declive. Las tensiones internas de los personajes reflejan un país dividido, atrapado entre tradición y modernidad. Un drama histórico que examina el fin de una era con un pulso íntimo y visualmente refinado. Número 1. La bestia en mí. La historia se enfoca en Aggie Wicks, una autora que intenta recomponer su vida tras la muerte de su hijo, un dolor que bloqueó su creatividad y la dejó aislada emocionalmente. Todo cambia cuando un nuevo vecino se muda a la casa contigua, Niall Jarvis, un heredero inmobiliario rodeado de rumores oscuros sobre la muerte de su primera esposa. La curiosidad profesional y personal de Aggie se despierta de inmediato, viendo en él una posible inspiración para su próximo libro. Esa curiosidad se transforma en obsesión cuando descubre inconsistencias en el pasado de Niall.
Su proceso creativo la empuja a seguir cada detalle, cada gesto, hasta convertirlo en el centro de su vida. La cercanía entre ambos crece, pero también el peligro, pues Niall es un hombre cuyo encanto oculta una tensión inquietante. Cuando Aggie se da cuenta de que puede haber subestimado a la persona que investiga, ya está demasiado involucrada. La dirección apuesta por un suspenso psicológico sostenido, lleno de silencios, miradas incómodas y momentos donde la verdad parece siempre al borde de revelarse. El ritmo mantiene la tensión sin sacrificar claridad. Una miniserie intensa que explora duelo, atracción y miedo con la misma precisión. Reunimos historias oscuras, intensas y profundamente adictivas, diseñadas para verse de una sola sentada. Esas producciones que empiezas sin intención de maratón y de pronto ya terminaste toda la temporada. Aquí no hablamos de series sencillas, sino de relatos que se quedan rondando en la mente. Número 10. El consultor. La historia arranca cuando un misterioso asesor llega a una empresa de videojuegos tras la muerte repentina del CEO. Su presencia altera la rutina de manera inmediata. Cambia procedimientos, impone reglas enigmáticas y convierte el ambiente laboral en un terreno lleno de tensión. Lo que inicialmente parece reorganización corporativa pronto se transforma en una serie de movimientos inquietantes que hacen dudar a los empleados de sus propias percepciones. Cada gesto del consultor es calculado. Cada respuesta parece tener una segunda intención. Y el silencio que acompaña sus decisiones genera más preguntas que certezas. El uso del espacio es clave. Oficinas amplias, pasillos vacíos y salas de juntas que, bajo la influencia del nuevo líder, parecen reducirse hasta convertirse en jaulas. Christoph Waltz sostiene la historia con una actuación magnética, capaz de transmitir amenazas sin necesidad de elevar la voz. La serie avanza mostrando pequeñas anomalías que se acumulan hasta crear un clima casi paranoico, ideal para quienes disfrutan thrillers donde el peligro no es visible, pero se siente en cada escena. El consultor destaca por convertir lo cotidiano en inquietante, demostrando que a veces la verdadera tensión surge de la manipulación sutil y del poder que ejercen quienes nadie se atreve a cuestionar. Número 9. El paciente. Un terapeuta despierta encadenado en un sótano, capturado por un hombre desesperado por controlar sus impulsos homicidas. A partir de ese encierro forzado, la serie construye una tensión psicológica constante, donde cada sesión se convierte en una negociación emocional que puede significar avance o desastre. El protagonista intenta aplicar su experiencia profesional mientras enfrenta el miedo real de estar a merced de alguien inestable que afirma querer cambiar, pero cuyos actos contradicen su deseo de redención. El paciente funciona gracias a su intimidad extrema. No necesita escenarios elaborados para generar impacto. La tensión nace del enfrentamiento verbal, de la vulnerabilidad compartida y de la sensación permanente de que el encierro está moldeando a ambos personajes. Steve Carell ofrece una interpretación contenida y profundamente humana, transmitiendo agotamiento, miedo y empatía en la misma mirada. Su relación con el captor revela capas emocionales que hacen que el espectador entienda, sin justificar, la complejidad detrás de la violencia. El ritmo pausado refuerza la atmósfera opresiva del relato, creando una experiencia que se siente como una terapia al límite, donde el tiempo parece detenerse y cada palabra pesa más de lo esperado. Número 8. No hables con extraños. Todo inicia con una frase que destruye una vida entera. Una desconocida se acerca a un hombre durante un partido infantil y le revela una verdad devastadora sobre su esposa. Esa chispa desencadena una reacción en cadena que expone secretos ocultos, desapariciones inesperadas y conexiones peligrosas entre personas que parecían no tener relación. A partir de ese encuentro, la serie avanza con un ritmo ágil, multiplicando sospechas y revelaciones que obligan a replantear lo que se creía seguro. La narrativa destaca por su habilidad para expandirse sin perder claridad. Lo que comienza como un conflicto familiar se convierte en una red de chantajes, crímenes pasados y lealtades frágiles. Cada episodio añade un giro que obliga a mirar nuevamente todo lo anterior,
manteniendo la tensión y la curiosidad hasta el final. Los personajes secundarios también aportan complejidad y textura, mostrando cómo un solo secreto puede alterar la vida de una comunidad entera. No hables con extraños es ideal para quienes buscan una historia llena de tensión, accesible, corta y adictiva. Su combinación de misterio moderno, personajes vulnerables y progresión constante hace que sea muy fácil verla de una sola sentada. Número 7. Detrás de sus ojos. Lo que parece comenzar como un drama romántico prohibido se transforma lentamente en una historia cargada de oscuridad, manipulación y secretos imposibles de ignorar. Una mujer inicia una relación con su jefe sin saber que, al mismo tiempo, entablará una amistad profunda con la esposa de él. Ese triángulo emocional revela un matrimonio fracturado, comportamientos inquietantes y una serie de señales que sugieren que nada es lo que aparenta. Cada episodio agrega piezas nuevas que invitan a desconfiar de todos. La serie construye tensión a través de detalles sutiles que van desde gestos extraños hasta dinámicas psicológicas que se vuelven más intensas con el paso del tiempo. El thriller evoluciona lentamente hacia un giro final que redefine la historia por completo, convirtiéndola en una de las producciones más comentadas de su año. Su mezcla de misterio psicológico con elementos inesperados logra que cada capítulo deje una inquietud particular difícil de sacudir. Detrás de sus ojos es ideal para quienes buscan una experiencia envolvente, inquietante y emocionalmente compleja, con un cierre que continúa resonando mucho después de terminarla. Número 6. Las luminosas. La historia sigue a una archivista marcada por un ataque brutal que dejó más preguntas que respuestas. Cada día es una lucha contra pequeñas distorsiones en su realidad, objetos que cambian de lugar, personas que parecen recordarla distinto y sensaciones que no encajan con la lógica. Cuando un asesinato reciente refleja el mismo patrón de su agresor, encuentra en un reportero caído en desgracia la única persona dispuesta a seguir las pistas con ella. Juntos descubren rastros de un depredador que parece moverse a través del tiempo, dejando ecos imposibles de ignorar. La narrativa avanza entre tensión constante y una atmósfera cargada de inquietud, donde cada conversación y cada espacio esconden una amenaza silenciosa. La protagonista intenta reconstruir su vida mientras enfrenta la idea de que su percepción puede traicionarla en cualquier momento. La investigación los lleva por un camino de revelaciones que desafían toda lógica, obligándolos a aceptar que la verdad podría estar fuera de cualquier explicación convencional. Con una puesta en escena oscura y un ritmo envolvente, la serie combina misterio, trauma y una sutileza fantástica que nunca rompe el tono realista. El resultado es una experiencia inquietante, emocional y absorbente, ideal para quienes buscan un thriller que se queda resonando mucho después del final. Número 5. Cruel Summer. La narración se construye a partir de múltiples líneas temporales que muestran cómo un solo evento puede destruir vidas enteras. En su primera historia, el foco recae sobre dos adolescentes cuyos destinos se cruzan cuando una de ellas desaparece y la otra ocupa su lugar en la vida social del pueblo. Los recuerdos, las versiones y las percepciones cambian constantemente, haciendo que el espectador cuestione todo lo que parece evidente. En su segunda historia, una amistad aparentemente sólida se ve fracturada por secretos, traiciones y un incidente que altera para siempre la relación entre tres jóvenes. Cada episodio ofrece una nueva capa del rompecabezas, revelando detalles que invierten por completo la comprensión de los hechos. Las emociones, los silencios y las mentiras tienen el mismo peso narrativo, dando forma a una trama donde nadie es completamente inocente ni totalmente culpable. La serie destaca por su habilidad para alternar tonos, momentos de vulnerabilidad, tensión juvenil, descubrimientos dolorosos y giros inesperados que recontextualizan escenas enteras. La estética retro y el uso de la música ayudan a crear una atmósfera que refuerza la nostalgia y el misterio. Con historias independientes pero un espíritu compartido, esta producción se convierte en una exploración del impacto emocional de las decisiones impulsivas, los rumores y la presión social. Es una experiencia absorbente diseñada para verse en maratón. Número 4. The Dropout. Auge.
y caída de Elizabeth Holmes. El relato sigue el ascenso meteórico de una joven emprendedora, decidida a revolucionar la medicina con una tecnología que prometía diagnósticos rápidos y accesibles. Su visión ambiciosa atrae inversionistas, alianzas estratégicas y una atención mediática que la convierte en símbolo de innovación. Sin embargo, detrás de la imagen impecable, comienza a formarse una estructura basada en secretos, promesas exageradas y decisiones que ponen en riesgo la integridad de un sistema entero. A medida que la empresa crece, la presión aumenta y los errores se multiplican. Las tensiones internas revelan un ambiente donde el silencio y la obediencia parecen más valorados que la verdad. Empleados, ejecutivos y científicos enfrentan dilemas éticos mientras la protagonista se aferra a su narrativa de éxito. Incluso cuando los cimientos empiezan a desmoronarse, la serie recrea este proceso con un ritmo envolvente, combinando drama corporativo con un retrato psicológico de la ambición sin límites. Los cambios emocionales, la mirada fija, las decisiones calculadas y la frialdad en los momentos clave aportan una profundidad que mantiene la atención en cada episodio. Es una historia que muestra cómo el deseo de transformar el mundo puede convertirse en una caída inevitable cuando la verdad deja de ser parte del camino. Número 3. The Sinner. La premisa se sostiene sobre un mismo elemento, un crimen que parece tener una explicación sencilla, pero cuya raíz emocional es mucho más oscura. Cada temporada presenta un caso marcado por traumas que resurgen de forma repentina, llevando a personas comunes a cometer actos incomprensibles. El detective a cargo se ve empujado a profundizar en historias que reflejan sus propias cicatrices, creando un lazo tenso entre investigador y culpable. La estructura de la serie guía al espectador desde el impacto inicial hacia los detalles ocultos que redefinen por completo a los involucrados. Los interrogatorios se convierten en enfrentamientos emocionales donde la verdad es un proceso doloroso, no una simple revelación. La ambientación fría, los silencios prolongados y la música tenue aportan un tono melancólico que se mantiene incluso en los momentos más intensos. Cada caso avanza hacia respuestas que no buscan justificar la violencia, sino comprender cómo un evento aparentemente aislado puede transformar la vida entera de una persona. La tensión no proviene solo del misterio, sino de la exploración íntima de la culpa, la memoria y la fragilidad humana. Es una serie que no se limita al suspenso policial, se adentra en la psicología profunda y deja huellas emocionales difíciles de ignorar. Número 2. Ripley. La historia acompaña a un hombre inteligente, sigiloso y acostumbrado a vivir en las sombras, que encuentra una puerta inesperada hacia un mundo de privilegios cuando es invitado a relacionarse con jóvenes que llevan una vida marcada por el arte, la riqueza y la despreocupación. Lo que empieza como una oportunidad se convierte en una obsesión. Encajar, ser admirado, borrar cualquier rastro de la versión anterior de sí mismo. La puesta en escena en blanco y negro fortalece la atmósfera moralmente ambigua que rodea cada movimiento del protagonista, donde el silencio pesa tanto como cualquier palabra. La trama progresa con un ritmo calculado, revelando poco a poco las estrategias que utiliza para acercarse a una vida que considera suya por derecho emocional. Los escenarios europeos dan un aire de elegancia que contrasta con la tensión psicológica que sostiene la historia, mostrando ciudades hermosas convertidas en laberintos donde cada decisión abre un camino nuevo y peligroso. La mezcla de ambición, mentira y deseo crea un personaje que resulta inquietante incluso en sus momentos de calma. Cada relación que establece se vuelve una pieza más en un juego silencioso, donde la identidad es maleable y el riesgo constante. La serie logra construir una sensación de peligro creciente sin recurrir a sobresaltos, sino a un tono sostenido que atrapa desde los primeros minutos. Número 1. True Detective. El relato sigue a dos detectives en una investigación que abarca casi 20 años, marcada por un crimen perturbador cuyas ramificaciones parecen extenderse más allá de la evidencia concreta. Saltos entre líneas temporales muestran cómo el caso desgasta a los protagonistas,
exponiendo traumas, contradicciones y una obsesión que crece con el paso del tiempo. La ambientación rural aporta un tono sombrío que acompaña la sensación de aislamiento emocional, mientras los interrogatorios y registros incompletos construyen un rompecabezas difícil de descifrar. A medida que avanzan, la relación entre los investigadores se vuelve tan compleja como el propio misterio. Los silencios prolongados, la música inquietante y la fotografía cuidadosamente compuesta crean un ambiente cargado de simbolismo, donde cada paso parece conducir a un callejón sin salida. Sin embargo, pequeños descubrimientos los empujan a continuar, revelando una red de personajes que mantienen vivas preguntas que nadie quiere responder. La tensión se mantiene incluso en los momentos cotidianos, reforzando la idea de que la verdad está escondida en detalles casi imperceptibles. El ritmo pausado y la profundidad emocional permiten que cada escena aporte significado, construyendo una historia que se vuelve más intensa conforme se acerca su desenlace. Y así cerramos este recorrido por algunas de las series más oscuras y adictivas que puedes ver en una sola noche. Historias intensas que combinan misterio, tensión emocional y giros capaces de mantenerte conectado de principio a fin. En medio de este viaje, recuerda apoyar el canal. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Así podremos seguir explorando nuevas recomendaciones contigo. Cuéntame en los comentarios cuál te atrapó más o qué otra producción incluirías. Nos vemos en el próximo video.